Hola, buenas noches. Pues ya Mariela hablaba del feminicidio de Atizapán. Yo voy a abordar algunos elementos vinculados a este caso, más allá de la noticia. Me gustaría iniciar con cómo fue manejado, cómo ha sido manejado en los medios de comunicación este tipo de acontecimientos y de noticias que de repente se vuelven como parte de la agenda de todos los noticieros en el país. Bueno, les voy a leer algunas cosas que preparé y vamos a revisar algunas imágenes que les comento de inicio, que yo las rescaté de la página de la corregidora y que pues le doy el crédito a la corregidora que fue quien las ha trabajado y a su vez esta página las recupera de otras mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Bueno, vamos a iniciar. La violencia simbólica como parte de la cultura se representa en mensajes que reproducen valores. Utiliza todas las formas de comunicación verbal y escrita acompañada de imágenes. Con ellas se consolidan relaciones de dominación, desigualdad, discriminación y normalización, entre otras. Generalmente se difunden masivamente y son parte de la estructura que sostiene el estado de las relaciones sociales bajo esos valores y con ello seguir legitimando la violencia. Según Fawcett, en el año 2000, la violencia simbólica es el ejercicio abusivo de la autoridad a través de instituciones legitimadas que dirigen el pensamiento de los individuos y comunidades. Se ejerce sobre los individuos con su propia complicidad, dice. Bien, entonces la primera imagen que tenemos aquí es la imagen eh, del billete de 1,000 pesos, en donde se ve claramente que al frente está Madero y atrás las mujeres, decían, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Estas mujeres, claro que tenían apellido, pero la prensa en este lenguaje, en dar a conocer esta noticia del billete, decía: dos mujeres de la revolución, Madero y un jaguar, aparecen en el nuevo billete de 1,000 pesos. Y la corrección que hacen es: ¿por qué no decir Galindo, Cerdán y un hombre y un jaguar aparecen en el nuevo billete de 1,000 pesos? O bueno, en todo caso, Galindo, Cerdán y Madero, ¿no? Y un jaguar. Entonces, vean cómo, si nos regresamos a la imagen anterior, por favor, la perspectiva que tiene el billete es de colocar a la figura principal en primer plano, que es la de un hombre, que es la de Madero, y las otras atrás, ¿no? Esto es parte de lo que se considera como la violencia simbólica, como una maquinaria que sostiene estas formas de presentar cómo se relacionan las figuras de poder, en este caso hombres y mujeres. Seguimos. El término femicide tiene una historia que se remonta a principios del siglo XVIII. En 1801 fue utilizado para denominar el asesinato de una mujer en Inglaterra. En México, el feminicidio se incorporó hasta el año 2012, después de más de 2 siglos, al Código Penal. Y es precisado como el delito de privar de la vida a una mujer exclusivamente por razones de género, que se enlistan así: violencia sexual previa al asesinato, lesiones físicas previas, antecedentes de violencia doméstica, relación sentimental con el agresor. Esto fue lo primero que se hizo y que llegó a algunos políticos a decir: bueno, es tan complicado determinar si el asesinato de una mujer es homicidio o feminicidio, que mejor pues que todos sean feminicidios, ¿no? Y no llevar estas características para poder determinar qué es, ¿no? En México se suman casi 4,000 asesinatos de mujeres y pues mucho menos de la tercera parte han sido considerados feminicidios, ¿no? La Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Desde aquí tendríamos otros elementos para considerar que los asesinatos de mujeres son feminicidios, y dice Russell que hay diferentes tipos de feminicidios. Los clasifica en cuatro: feminicidio de pareja íntima, feminicidio de familiares, feminicidio por otros perpetradores conocidos y finalmente feminicidio de extraños. ¿Qué es lo que las caracteriza estos feminicidios? Pues son elementos en donde se considera inclusive que es una misoginia la que se presenta, por la que son asesinadas las mujeres, ¿no? Sin embargo, hay elementos para considerar que es parte de toda esta estructura y de cómo se están manejando y valorando estos asesinatos de mujeres. Hace unos días, en el mes de mayo, desapareció Reina González, una mujer de 34 años que ingresó un día a la casa de Andrés, un viernes a la casa de Andrés M., de 72 años. Y al investigar, la Fiscalía de Justicia en el Estado de México no solo encontró su cuerpo desmembrado en la casa del presunto agresor, sino evidencia de más crímenes. Videos de estos huesos, identificaciones, credenciales, ropas, tras lo que el mismo agresor confesó haber asesinado a más de 15 personas, en su mayoría mujeres, desde hace 20 años. Esto es en general la información. Sin embargo, los medios de comunicación decían que ella era pareja originalmente, que era pareja de este hombre, y su esposo dice que sus hijas no pueden ver la televisión porque dicen que ella tenía una relación extramarital con él, lo cual no es cierto. No sé si él lo inventó, pero nos ayudaba con algunas cosas de arreglo en la casa y lo consideramos amigo de la familia. El manejo que se dio en los medios de comunicación fue de esta relación sentimental, porque de alguna manera, cuando hay un asesinato de mujeres, se presenta una justificación al decir por qué fue infiel, porque lo quería abandonar, etcétera, ¿no? Y vamos a ver algunas imágenes que presenta precisamente la prensa. ¿La que sigue? La que sigue. Si le quitan el banner, por favor. Ok, gracias. Entonces, esta noticia es súper grave porque dice: evaden tomar control prenatal. Y habla de las mujeres diciendo que evaden tomar control prenatal, como si fuera una decisión que no tuviera un contexto y otros elementos. Y lo que sugiere quien rescata esta información, es decir, en vez de este encabezado, debería decir: pandemia evita que embarazadas accedan a control prenatal, que es otro tipo de mensaje. Esta violencia simbólica que está sosteniendo las violencias que se dan al interior o en pequeños grupos, como pueden ser la familia o en otros espacios, sí forma opinión, sí sigue manifestando una idea de sostén a toda esta ideología machista patriarcal de que las mujeres provocamos en gran medida lo que nos está ocurriendo, ¿no? No se podía pensar que este hombre había asesinado, el que denominaron en otros contextos informativos el monstruo de Atizapán, hubiera sido un hombre que convivía con cualquier persona, que tenía que ser alguien que se había salido de control y
que tenía una enfermedad mental para poder haber cometido estos actos de violencia. Sin embargo, no es así. O sea, esto es lo que decimos cuando hablamos de violencia simbólica, que está sostenida por estas redes informativas en donde se sigue manejando de alguna manera la responsabilidad de lo que nos ocurre a nosotras mismas, ¿no? En México predomina, por tanto, el feminicidio desde los medios, el feminicidio pasional. A este le dan una gran difusión, en el que el factor constante son los celos. Lo que nosotras y nosotros decimos es que si hay indicios previos, si se han encontrado indicios previos de que un hombre puede llegar al asesinato, pero con el homicida serial hay un perfeccionamiento del uso de la violencia. Sin embargo, en ambos casos es premeditada la búsqueda del daño, o sea, si hay una intención de daño, que en el caso del feminicida, que no es un feminicida serial, sí puede estar detonada en algún momento dado por una situación específica, pero que tiene antecedentes, que ha ido presentando otros elementos de violencia. En el caso de los asesinos seriales, se comparte esta idea de que hay que vengarse de la figura, a veces de la figura materna, representada por una mujer con ciertas características, a veces solo vengarse por los rechazos, etcétera, que por supuesto cada caso tendría que analizarse de manera particular, pero hay actos premeditados en el caso de los asesinos seriales como sobre la conducta y los medios, y solo van a dañar a la persona fantaseando y esperando el momento en llevar a cabo esta fantasía, llevarla a cabo, y no están tan enfermos mentales como dice la prensa o como lo quiere hacer, lo quieren presentar, porque fácilmente evaden la justicia, o sea, tienen un nivel de conciencia de que pueden ser castigados por esto y lo evaden. Y bueno, aquí la impunidad no es más evidente que esto, que tantas mujeres que desaparecieron en una zona no fueron buscadas y a este sujeto podía seguirlo haciendo. Generalmente se muestran amables, que también lo comparten con cualquier vecino que conozcamos, pero que al interior pueden estar generando y gestando una idea de daño hacia una mujer en específico. Vemos la siguiente imagen, por favor. Aquí lo que decía, mata a su esposa por una infidelidad. Cuando vemos una noticia que tiene un por, generalmente estamos pensando en que hay una manera en que la prensa la presenta como responsable de, ¿no? Y lo sugerido es que se presente como feminicidio en Santa Catarina. No es cuestión de monstruos caníbales, esto de los feminicidios y los feminicidas seriales. Es parte de una sociedad machista y patriarcal. En el homicida serial, en su mayoría, hay violencia sexual previa o posterior. Cuando estuve leyendo sobre estos casos en Latinoamérica, en Perú, encontré un caso espeluznante en donde después de haber asesinado a la hija pequeña de una mujer a la que sedujo, porque se presentan seductores, se ganan la confianza y la asesina la degolló y decapitada la violó. Entonces, hay un perfeccionamiento del ejercicio de violencia, pero es parte de un continuo de violencia que las mujeres reciben y se requiere, cierro con esto, se requiere mucho trabajo de fondo para cambiar la idea de que la mujer es un objeto para satisfacer al hombre en cualquier ámbito. Y castigar la violencia extrema, que es el feminicidio, no es suficiente mientras siga habiendo formas de mostrar a las mujeres como objetos, como los está
mostrando en los medios de comunicación, que finalmente también están generando un cierto tipo de opinión en la comunidad. Y pues con esto cierro. Muchas gracias.